Padres que tienen hijas y las maltratan, y las maltratan. Padres que tienen hijas y las maltratan, y las maltratan. Yo que las quiero mucho, yo que las quiero tanto, Dios me las quita, Dios me las mata. Yo que las quiero mucho, yo que las quiero tanto, Dios me las quita, Dios me las mata. Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Pajarillo jilguero, presta tus alas. Imágenes de la muerte niña, con lo que continuamos esta noche aquí en Noticias 22, porque vamos a hablar de la fotografía, el acto fotográfico como violencia, y para eso me da mucho gusto saludar a Marina Sagua, autora del libro Retrato Involuntario. Bienvenida, Marina, muchas gracias. Gracias a Que ti. acompaña esta noche a mi querido amigo Daniel Rodríguez Barrón, porque es un tema que despierta la fascinación, y me los voy a plagiar yo antes que ellos. Decían que una imagen dice más que 1000 palabras. No, ellos decían, una imagen destapa la imaginación para soltar más de 3 millones de palabras. Bienvenidos a los dos, muchas gracias. Gracias, Daniel. Rafa. Gracias Gracias. por la invitación. Gracias, Marina. Pues mira, una de las cosas que me llama de inmediato la atención es que no quieres hablar de la imagen fotográfica, o no de primera instancia, digamos, ni del objeto fotográfico, la piececita Polaroid, digámoslo, sino el acto fotográfico. Eso ya me lleva a un plano completamente distinto. El acto fotográfico como un acto, incluso lo señalas, de casa. ¿Por qué te interesa el acto fotográfico en sí? Pues exactamente como tú lo describes, normalmente estamos acostumbrados a analizar imágenes fotográficas por el hecho mismo de que son imágenes. Entonces las analizamos dentro de esas 4 esquinas, pero lo que yo trato de plantear en el libro es que la fotografía no solo es la imagen resultante, sino todo el conjunto de circunstancias económicas, sociales, políticas, las dinámicas de poder de la circunstancia misma en la cual se produce la imagen y cuáles son los factores que entran en ese juego de poder en ese momento en el cual el obturador se detona, ¿no? Esa es la siguiente cosa, lo narras como un juego de poder entre el que tiene la cámara y el objeto o la persona retratada, que a veces ese juego de poder es incluso verdaderamente político. Tienes textos en alguna parte de tus ensayos en donde hablas de colonizadores y colonizados, en donde hablas de gente en cárceles durante la guerra y los que supuestamente fueron a pacificar. Es decir, ese ejercicio de poder es absolutamente grave porque se trata de un solo clic y sin embargo desata muchas otras cosas alrededor. Muchísimas cosas se desotan en ese instante. Por ejemplo, las fotografías que ya se volvieron muy famosas de soldados estadounidenses fotografiando a soldados, a prisioneros iraquíes en Abu Ghraib. En ese caso, la producción de la imagen en sí se volvía como una extensión de la tortura, porque entonces los prisioneros sabían que estaban siendo fotografiados. Entonces sabían que su humillación se podía perpetuar y se podía reproducir y podía ser vista de nuevo y de nuevo y de nuevo. Claro. Porque eso pasa con las imágenes, que son reproducibles, entonces son infinitas. Y además supongo que es una forma de violencia no solo para el retratado, sino para la población en general. Es decir, mira lo que te puedo hacer si te meto a la cárcel, mira lo que puedo hacer con tu cuerpo, con tu vida, con tu persona, si llegas a mis manos, ¿no? Entonces supongo que es una forma también de mantenerlos a raya. Pues tiene mucho que ver con qué implica que construyamos la representación de alguien más. Entonces yo te tomo una foto a ti, ¿y qué implica que yo te quiera retratar? El retrato, de cierta forma, es una definición de la persona. El mejor ejemplo de eso son las fotografías de cárceles. Entonces, en el momento en el que a ti te arrestan y te toman esa foto, cuando estás siendo ingresado a la cárcel, ya te está definiendo como un criminal, como un delincuente. Claro. Hayas hecho lo que hayas hecho. Sí, Aunque salgas después. Exacto, aunque después haya un juicio y tú seas liberado, ya no te escapaste de que la cámara, por ese tipo de formato, te definió como criminal. Claro. Este dilema ético también va mucho más allá de cuestiones políticas. Por ahí hay una cuestión que se ha planteado mucho tiempo de un fotógrafo: si le salvas la vida a alguien o disparas la cámara. Así es. Eso es un dilema muy interesante que se resuelve con una fotografía que la mayoría de nosotros tenemos muy conscientes.
históricamente, que es esta imagen de la niña en Vietnam que está huyendo de un bombardeo en Napalm. Y en ese caso, el fotógrafo tomó la imagen y después llevó a la niña al hospital junto con otros 4 niños. Claro. Entonces, ese fue un caso donde las dos cosas se pudieron, ¿no? Pero no siempre se puede. No siempre se pueden y además el resultado puede ser grave. Hay una foto que seguramente vamos a ver ahorita en alguna de las imágenes de un niño que padece hambruna y un buitre que lo está acosando. Ahí el fotógrafo terminó por suicidarse, a pesar de que premiaron la fotografía y más o menos fue reconocido, su conciencia terminó aplastándolo. Es un caso muy interesante el de esa imagen, porque sí, en efecto, a Kevin Carter, que era el fotógrafo, le dieron el Pulitzer con esa imagen, y sin embargo las circunstancias en las cuales tomó la imagen no le permitían a él ayudar. O sea, esa niña no era la única niña que estaba padeciendo hambruna, y él estuvo ahí como 20 minutos y después se fue, pero no podía quedarse y salvar a 200 niños, ¿no? Claro, entonces ahí la pregunta es la que se hace Susan Sontag ante el dolor de los demás. ¿Debemos o no debemos ver estas imágenes? Es una pregunta muy interesante porque tiene un doble filo. Por un lado, quisiéramos no verlas, pero por otro lado, si no las viéramos, quizás no sabríamos que hay una hambruna en Sudán. Ahí estamos viendo esa Ahí estamos imagen. viendo esa precisamente. imagen de la que estábamos hablando, de la niña y ese buite atrás. Entonces, sí, claro, es un dilema. El dilema se rompe en el momento en el cual empiezas a pensar en la fotografía no como imagen, sino como acto social. Entonces, ¿quién tomó la imagen? ¿Por qué razones? ¿Quería imponer una forma de poder a través de tomar esa imagen o quería en realidad detonar una discusión en torno a un problema económico, social, político? Entonces, es ahí, o sea, no podemos juzgar a la imagen Ahí solo está por esa la imagen, imagen, claro. sino por quién la tomó y por qué. Entonces, Kevin Carter seguramente tomó esa imagen para denunciar que había una hambruna terrible en Sudán. Ahora, ¿mereces un premio por tomar una imagen en la cual tú no estás representado y está representado el dolor de los demás? Pues quizás él merecía el premio en tanto que estaba haciendo su trabajo. Ok. Pero aquí hay otra cuestión, y dice Marina, el fenómeno social, y estamos yendo quizá al extremo, la violencia, la guerra, los prisioneros, la muerte, estos casos de hambruna, pero también es el poder del otro, de los amigos, y se refleja en las redes sociales, Marina, que es otro tema fundamental y que también se violenta al interlocutor. Sí, el libro trata, la mayoría de los casos que trata son temas de situaciones extremas de violencia, entonces prisiones, genocidios, caos en general, pero el retrato involuntario a veces es pareciera inocente, aunque no lo es. El primer capítulo del libro aborda el caso de J.D. Salinger, este escritor estadounidense que le rehuía a la prensa y quien fue perseguido por paparazzis casi el resto de su vida, y le tomaron múltiples retratos involuntarios. Y uno podría decir, bueno, es una cosa superficial, ¿no? O sea, que un paparazzi te esté persiguiendo, pero para él era una cosa muy importante, él no quería aparecer. Y sucede lo mismo con las redes sociales. ¿Cuántas veces han puesto una foto de nosotros en Facebook que no queremos que salga? Claro. Y eso puede llegar a extremos, ¿no? Y a veces te puedes tomar la foto, pero la quieres privada, es decir, hay selfies involuntarios, es decir, te puedes tomar un selfie en tu baño y luego alguien la toma y la sube, y ahí es donde realmente resulta ofensivo, pero tú te la tomaste, ¿no? Voluntariamente. Ahí entra otro factor, que no es solo la producción de la imagen, sino la circulación de la imagen. ¿De qué manera esa imagen circula y para quién? ¿Para quién Claro. la ve? Tenemos un minutito, pero una de las preguntas que también están en el aire, Marina, es que tu libro no incluye imágenes y no nos queremos ir con ella. Exactamente. Platícanos, es un libro fascinante que describe perfectamente muchas de las imágenes que sí hemos visto esta noche, pero tú decidiste no incluirlas. ¿Por qué? Son dos razones principalmente. Una, porque me interesa el ejercicio literario de reconstruir la imagen, de reconstruir la circunstancia bajo la cual se produjo esa imagen y que el lector la reciba de manera narrativa. Entonces, que de cierta manera el lector viva la imagen. Y eso utilizando recursos narrativos, literarios, etcétera, y no solo la información. Y si estuviera la imagen ahí, entonces quizás no la sentiría el lector, se supliría ese elemento literario. Y la otra razón es que para mí es importante que el lector tenga la responsabilidad, o sea, yo cederle al lector la opción o la responsabilidad de buscar o no las imágenes. Porque si fueron imágenes tomadas de manera violenta o que su producción o su circulación constituye un acto de violencia, entonces me parecería una extensión del acto de violencia que yo las
difundiera de esa manera, ¿no? Que es lo que comentabas. Pues ahí está Retrato Involuntario, Editorial Tusquets. Marina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Excelente Rafa. tema, mi estimado Dani. Sí, muchas un tema que felicidades. supongo que da para mucho. Y además hay que invitar a Marina en otra ocasión porque es historiadora, es maestra, además una extraordinaria ensayista. Y ahora está la invitación de manera particular para leer Retrato Involuntario y echar a volar el imaginario de las imágenes. Muchas gracias. Gracias a a ambos. ustedes. Gracias. Y a ustedes también por acompañarnos en este segmento. Vamos a una pausa y tenemos más de Noticias 22 de medianoche después de un corte.